que intenta firmar el gobierno con la empresa finlandesa. Llegar acá al PCNT, a la Convención de Trabajadores, es solo un paso más de lo que teníamos que dar para poder seguir avanzando y continuando en esta lucha. Todos los exponentes que van a exponer ahora dentro de un rato son personas que están directamente involucradas con el proyecto y que dan sus luchas de diferentes lugares. Traemos información seria, objetiva y muy confiable porque sabemos que es así porque venimos trabajando de esa manera desde un principio. La idea es informarle al resto, como ya dije hace un rato, de la clase trabajadora, de los sindicatos y de las personas comunes, de lo que es esto. Y bueno, estamos contentos de haber llegado hasta acá. Ahora le voy a dejar un paso a la compañera Lorena, que va a presentar un poco más de lo que es esto. Y bueno, nosotros acá convencidos de que estamos haciendo las cosas bien, venimos confiados, tranquilos, siempre con respeto y prontos para debatir contra el gobierno o quienes defienden el proyecto. Estamos dispuestos todos acá. Así que en eso estamos. Hoy es una charla informativa. Obviamente van a hablar después los que tengan la posibilidad de hablar. Y tal, le doy paso a Lorena, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como decía un poco Gabriel, esto es un evento inédito en los últimos años, donde se reúnen sindicatos, organizaciones sociales, vecinos, con el espíritu de difundir, de divulgar, de denunciar cuáles van a ser los impactos si esto sigue adelante de esta nueva instalación de la nueva planta de celulosa de UPM. Por eso nosotros hemos organizado esta charla, que tenemos tiempo hasta las 20 horas más o menos. Los diferentes panelistas que van a estar acá arriba van a tener 10 minutos y luego se va a abrir el micrófono para quienes quieran opinar, que quieran consultar, que quieran hacer algún interrogante. No sería un espacio de debate, ¿verdad? Porque no nos darían los tiempos. La idea es que justamente a partir de ahora se puedan generar, se pueda replicar en las diferentes organizaciones, sindicatos, lo que es toda esta discusión, ¿verdad? Porque se dice mucho, sobre todo en términos de progreso, de desarrollo. Entonces es muy importante que la gente se entere, ya son inminentes las obras, se sale a decir por la televisión todo el tiempo que se está comenzando, entonces información está faltando muchísimo, ¿verdad? Esto se organizó con diferentes ejes, que los voy a pasar a mencionar, en cuanto a lo que van a ser los impactos, ¿verdad? Aspectos jurídicos e iniciativas locales para sacar el proyecto ferroviario de UPM de la planta urbana. Va a hablar Eduardo Luzquita, que es docente de Derecho de la Constitución de la República, Constitucional de la República, de la ODELAR, perdón. Aspectos ambientales, va a hablar Víctor Bacheta, periodista ambiental de MOUS. Carmen Sosa, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Proyecto ferroviario de UPM, va a hablar Sonia Gómez, abogada por el costado de la vía. Benjamín Naum, que es ingeniero, no va a poder venir, pero trajo un texto, mandó un texto para poder compartir. Por la Unión Ferroviaria va a hablar Carlos Aramendi. Aspectos laborales y antecedentes, por FOSE va a hablar Carlos Sosa, por la Federación de Funcionarios de OCE. Marcelo Cabrera, periodista de la 12 TV. Y por el aspecto de derechos humanos va a hablar Valeria España, que es abogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Aspectos educativos va a hablar Mariana Nicandro, por ADUR, y después Oficina Central, ahora después nos van a informar. Ahora vamos a pasar a mencionar a todas las adhesiones y que por lo cual pudimos llegar a hacer este evento. En este caso nosotros somos trabajadores también, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a pasar a mencionar a todos los que convocaron y hicieron la adhesión para que esto fuera posible. Bueno, sin duda que esto es un trabajo que se hizo entre todos. Estamos acá porque todos pusimos un poquito para llegar acá. Así que ahora voy a pasar la lista de sindicatos del PCNT y de COFE que adhirieron.
la Asociación de Trabajadores Civiles de los Diques del Estado, AUDANTOP, que son trabajadores de arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, AFUC, del Ministerio de Defensa Nacional, funcionarios civiles del Ministerio de Defensa Nacional, FOSE, que son los trabajadores de OCE, la UF, Unión Ferroviaria, ADES, que son docentes de secundaria, ADUR, oficinas centrales, son docentes de la UDELAR, la UFC, que son funcionarios del CODICET, AFCAMPU, los trabajadores del CAMPU, y el plenario intersindical social María Romana de Cataloma, que se adquirieron hoy a últimos momentos y después vamos a leer un comunicado que ellos nos mandaron. Bien, también están participantes, hicieron posible este evento y este encuentro, las iniciativas legislativas para impedir el tráfico de trenes cargueros de UPM por la planta urbana. Durazno Ciudad, una nueva vía. Sarandí Grande, Florida, 25 de mayo. Florida Ciudad, Progreso, Montevideo, Municipio C, no al tren de UPM. Organizaciones y colectivos sociales que participan y convocan a este encuentro entre trabajadores, vecinas y movimiento social organizado. MOBUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Por el Costado de la Vía, Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, Asamblea Pachamama, Asamblea Nacional Permanente, Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, Clan Chornic Charrúa, Maldonado por la Tierra y el Agua, Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, Coordinadora contra UPM y el Modelo Forestal, Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne, COENDU, Conservación de Especies Nativas del Uruguay, Colectivo Recreo, Colectivo Ecofeminista Dafnias, Colectivo Ecofeminismo Traivento, Agrupación Pan y Rosas, Vivero Atrapasueños San Gregorio de Polanco, No a UPM, Sarandí Grande y Colectivo Llamaradas. Mi compañera Lorena va a tener los centros de estudiantes que apoyen. CEIPA, Centro de Estudiantes de LIPA. FED, Sexo, Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales UDELAR. AEC, Asociación de Estudiantes de Química UDELAR. Agrupación 1 de Mayo. Agrupación Tesis XI, Estudiantes de Humanidades y Psicología. Medios presentes: la 12 TV, Timbó TV, La Bicicleta TV, La Candela Radio Tacuarembó, Espica FM 90.7 Santa Lucía, Reactiva Contenidos, Revista Cosmópolis, Periódico La Fragua, La Subversiva, La Izquierda Diario, El Muerto que Habla, Cazadores de Mosquito, El Diario La Costa y CX36. En este momento están haciendo cobertura la 12 TV, Tiempo TV, La Subversiva, La Izquierda Diario, El Muerto que Habla, Cazadores de Mosquito, El Diario La Costa y CX36. Antes de pasar a darle la palabra a los panelistas, queremos también avisar que comenzamos a organizar un recital en contra de UPM, así que todos los que quieran participar, adherir, participar de la organización, bueno, acá también está siendo Radioactiva para hacer la cobertura. Bueno, pueden estar en contacto con nosotros para hacer además de que esto se pueda replicar en diferentes lugares para dar esta discusión, este debate, también vamos a estar organizando eso. Bien, ahora entonces van a pasar a hablar los expositores, que van a tener 10 minutos cada uno. Una vez que ellos hayan culminado, vamos a abrir el micrófono para dar 3 minutos para todos los que quieran participar. Preguntas o dudas o todo lo demás que quieran hacerle, se la van a contestar los panelistas. Bueno, comenzamos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Lo voy a nombrar a todos porque es larga la lista de gente que organizó. Y gracias a ustedes por venir. En este salón tan histórico, ¿no?, en tantos aspectos. Pero a mí me toca hablar de la Constitución, cosa que vengo haciendo tan seguido que ya estoy un poco aburrido yo de escucharme y aburriendo a la gente, me parece. Pero en los 10 minutos que me tocan, voy a compartir con ustedes en 2 minutos la importancia que el uruguayo le daba a la Constitución, cosa que hoy no sucede. Es decir, hay mucha gente que le sigue dando, pero yo
hablo desde el punto de vista orgánico. La primera constitución uruguaya es de 1830 y era una constitución que nosotros en la cátedra decimos rígida, tan rígida que era casi irreformable. La constitución rígida es la que es difícil de reformar. Entonces, en el año 1908, los uruguayos de aquellos años se plantearon reformar la constitución de 1830, como se plantearon reformar la constitución de otros países latinoamericanos que tenían más o menos la misma historia constitucional nuestra. ¿Qué hicieron los países latinoamericanos? Dieron un golpe de Estado e hicieron una constitución nueva, que nosotros lo hicimos en el 34, por otro motivo. ¿Qué hizo Uruguay? Para que vean la tradición constitucional, que es admirable, por lo menos a mí me parece admirable. El librito, como decía Rivera, ¿no? Cada vez que decían hay que aplicar la constitución y decían no vengan con el librito. Modificaron la manera de modificarla. Miren el proceso que hicieron. Tenemos que modificar la constitución, pero es difícil, vamos a modificar la forma de modificarla. Y ese procedimiento llevó 6 años. Transcurrieron 6 años para modificar la forma de modificarla y hoy las constituciones se reforman con cierta facilidad a partir de aquella gestión constitucional que hicieron los uruguayos de 1908. O sea que miren la importancia que le daba la constitución, que decían antes de violarla, una palabra que además una de las palabras más feas del idioma castellano es violación. Sin embargo, la única figura que se le aplica a la violación es a la constitución. Uno no dice violó la ley, ¿no? Uno dice no cumple la ley, pero cuando la constitución, porque es algo que está por sobre todo. El otro ejemplo que le quiero dar antes de hablar de las iniciativas, en la época de la dictadura se aprobaron más o menos 1500 leyes, entre 1973 y 1985, que se fueron en marzo del 85. Cuando viene la democracia se plantea esta pregunta, ¿no? Que se la dejo a ustedes para la próxima reunión como deber. ¿Cómo validamos 1500 leyes que son nulas? Esa fue la pregunta. Es decir, las 1500 leyes de la dictadura eran nulas porque habían sido hechas por un cuerpo legislativo inexistente, que era el Consejo de Estado, porque no existía la Constitución. Había sido promulgada por un presidente de facto y lo único que había cumplido era hacer publicar el diario oficial. Pero lo cierto es que había 1500 leyes que rigieron nuestras vidas. Entonces los legisladores del año 85 dijeron, dense cuenta, bueno, esto lo tenemos que validar, porque no podemos decir que es válido un acto de la dictadura, porque si no nosotros somos dictadores también, si decimos que el acto de la dictadura es válido. Entonces empezaron a buscar antecedentes cómo validar un acto de la dictadura. Y en un libro de un catedrático de la Facultad de Derecho, Alberto Ramón Real, que lo escribió en la década del 40 para recibirse de profesor. El libro se llama El valor de los actos jurídicos de los gobiernos de facto. Y en ese libro de Alberto Ramón Real, catedrático nuestro, que fue decano en nuestro libro, él encontró que en el año 1800, a finales de 1870, luego que pasó la dictadura de Venancio Flores, el militarismo de Tajes, Santos y Latorre, y la dictadura de Cuestas, 1898, los orientales de aquellos años se plantearon la misma pregunta. Increíble. O sea que los uruguayos de 1860 se preguntaron cómo hacemos para validar un acto de la dictadura. Y encontraron la solución con un respaldo filosófico diciendo que la vida continuó. El hecho de que la dictadura estuviera no quiere decir que todo desapareció, la gente nació, se casó, se murió, se recibió, compró una casa. Entonces decía, si una persona se divorció en la dictadura y el juez que lo divorció, la sentencia es nula porque el juez está nombrado por un instituto que no existe, que era el Ministerio de Justicia, lo debió nombrar la Suprema Corte. Entonces, si esa persona se divorció y se casó, si nosotros no reconocemos eso, hoy es bígamo, ¿no? Porque no se divorció de la primera y se casó con la segunda. Entonces, como la vida continúa, hay que validarlo. Y la fórmula la encontraron en una norma del año 1868, que era que el Parlamento de la democracia validara todos los actos legislativos de la dictadura y los hiciera propio, como que lo habían dictado a la democracia. Con la única diferencia es que si son de la dictadura se denominan decretos leyes y si son de la democracia
son leyes. ¿Por qué le cuento estas dos situaciones? Para que vean la preocupación de los uruguayos por respetar la Constitución, que buscaban y escarbaban hasta encontrar una solución. Bueno, eso hoy no pasa, desde hace muchos años, ¿no? Más o menos del año 90 en adelante. Por eso la Constitución uruguaya tiene esta, la del año 67, tiene 52 años y no ha sido reformada más que en algún retoque, porque antes la reformábamos cada 10 años, 18, 34, 42, 52 y 67. Para no violarla la reformamos. Ahora eso no sucede, lamentablemente, y ahí están alineados todos los partidos políticos, de la izquierda más izquierda a la derecha más derecha, porque a todos de alguna manera les sirve, porque como cuando estén en el gobierno aplican esos desvíos constitucionales que le permitió al otro también aplicar. Voy a las iniciativas. En el año 1918, que fue una de las mejores constituciones nuestras, inspirada en José Valle Ordóñez, que había venido deslumbrado con la democracia suiza, y ahí después le conocieron la Suiza de América, nosotros hacemos una constitución que es muy buena desde el punto de vista técnico. Y dentro de las herramientas que se colocan en la constitución están los institutos de gobierno directo, que son determinados institutos que algunas constituciones tienen, que le permiten a la población desplazar en el buen sentido a los gobiernos y resolver los problemas de la población por ellos mismos. Los institutos de gobierno directo que están en nuestra constitución son el plebiscito para reformar la constitución, la elección para elegir nuestros representantes, el referéndum, que es para una consulta sobre si una ley que está vigente debe continuar o no, y la iniciativa legislativa, que quiere decir que un grupo de ciudadanos puede presentar una iniciativa legislativa para que el Poder Legislativo la trate como un proyecto de ley. Ahora, ¿qué pasa? La iniciativa legislativa nacional está formulada de tal manera que es prácticamente imposible hacerlo. Entonces nunca se hizo, porque es muy difícil llevarla adelante. En una futura reforma habría que facilitar ese aspecto. La iniciativa legislativa departamental, no ya la nacional, se discute si existe, por un tema técnico que no se lo voy a plantear porque los aburro. O sea, aparte los profesores dicen que sí, otros dicen que no. Pero luego está la iniciativa legislativa local, que es de las localidades. Una localidad es desde un pueblo del interior hasta una ciudad. Eso es una localidad. Eso está en la Constitución de 1918 y nunca se utilizó. ¿Por qué nunca se utilizó? Ya lo he dicho esto, capaz que algunos que están acá me oyeron. Porque cuando un cierto porcentaje de la población necesita algo, lo exterioriza. Y lo exterioriza de mil maneras. Se junta un grupo de personas y le hace saber a su representante municipal o nacional que en tal caso necesitan una cebra, o abrir una cuneta, o una policlínica en un barrio, o un horario nocturno en un liceo. Es decir, la gente le expresa a sus representantes lo que necesita. Otras personas prenden fuego una cubierta y va a la policía caminera y atrás va a la televisión y ahí la gente se entera de lo que ese grupo de vecinos necesita. Esas son distintas maneras de expresar lo que uno necesita. ¿Qué es lo que tienen en común todas esas formas? Que siempre hay, y yo aplaudo que sea así, un representante político que recoge la iniciativa para favorecer a ese grupo de personas o para buscar el voto, no interesa, pero lo toma para sí y trata de solucionar el problema a la persona. Le consigue la cebra, le consigue el semáforo, hacen la cuneta, llevan el saneamiento, etc. ¿Qué pasó con UPM? UPM se va a instalar, hay un río de tinta escrito a favor y en contra, desde el punto de vista constitucional no hay nada a favor, tanto es así que no he encontrado una persona que defienda el contrato. Defienden, no sé, la inversión, defienden muchas cosas, pero el contrato no se defiende. Tanto que cuando a la presidencia se le pidió que fuera a defender el contrato a la presidencia de la República, la presidencia contrató un abogado particular para que fuera a defenderlo al Parlamento porque no fue la presidencia, algo insólito. Pero hago la iniciativa y termino. En la Constitución del 18 está la iniciativa local, que dice que el 15% de los habitantes de una localidad pueden presentar a la Junta Departamental de su departamento una iniciativa, que es un texto escrito como que fuera una ley.
¿Eso por qué nunca se usó? Porque siempre estaba el político que satisfacía la iniciativa, la necesidad de la persona. Pero en este caso no tenemos ni un representante político, yo no hablo de política, pero eso lo que decir. No hay ningún representante político, ni del Frente Amplio, ni del Partido Nacional, ni del Partido Colorado, ni del Partido Independiente, que son los que tienen representación en el Senado, en diputados hay más de un partido, que tome la iniciativa, o sea, que salga en la defensa de sus electores. Entonces la gente queda un poco desamparada, porque no tiene a quién acudir. Ahí fue que en esa situación de hecho, algunas personas del interior de la República, de Sarandí Grande, primero los de Sarandí Grande, fueron los iniciadores, se comunicaron conmigo en virtud de unos audios que yo había hecho, a ver si se podía hacer algo. Yo dije, hay que hacer una iniciativa, que nunca se hizo. Entonces a raíz de eso empezamos con la iniciativa. En Sarandí Grande, buscando el 15% de las firmas de Sarandí, después se enteró Durazno, después Santa Bernardina, luego Florida, luego 25 de Mayo, después la ciudad de Progreso, el municipio C de Montevideo, el municipio G de Montevideo, y ahora se sumó la ciudad de La Paz, la ciudad de Las Piedras, y el lunes se suma la ciudad de Canelones, es decir, la columna vertebral del tren. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con la iniciativa? Recoger el 15% de las firmas y presentarlas un mes antes de las elecciones nacionales en las juntas departamentales, para que nuestros representantes políticos tengan que hacer la opción a un mes de cuando están pidiendo el voto, qué es lo que van a votar. ¿Qué es lo que pedimos nosotros en la iniciativa? No pedimos que no se haga la planta ni que no se haga el tren. Si como consecuencia las iniciativas tienen un efecto no querido de que eso no suceda, bienvenido. Pero en realidad nosotros lo que queremos es que saquen el tren de las zonas urbanas de la ciudad. Porque según datos oficiales, el tren tiene una extensión de 273 kilómetros y pasa por 8.900 viviendas. Le pasa como de aquí a la columna y algunas más cerca. Y en esa vivienda viven 40.000 personas. Entonces la calidad de vida de esas personas se va a perder automáticamente. Es decir, no van a tener calidad de vida porque van a tener 500 frecuencias mensuales de un tren que va a pasar tocando el silbato a 80 kilómetros por hora las 24 horas del día. Entonces nosotros lo que buscamos es que el tren salga de la planta urbana, que vaya al campo. Eso lo podemos conseguir si llegamos a las firmas. En los municipios C y G de Montevideo va a haber otro problema si conseguimos la firma, es que no hay zona rural. Entonces si lo conseguimos el tren se va a la bahía. Y ahí va a ser un problema para el gobierno nacional ver cómo soluciona el tema. Termino con esto. La iniciativa está en la Constitución. Ahora, ¿cómo se hace? Porque está macanudo el 15%. Pero después lo que a nosotros nos preguntaron fue, está macanudo, ese artículo existe, el 305 de la Constitución, pero después ¿cómo se hace? Entonces la Constitución no dice cómo se hace. Y está bien que no lo diga, porque la Constitución es una norma jurídica que tiene los artículos medio abiertos, digamos, para permitir que puedan durar en el tiempo. Pero el último artículo de la Constitución, que es el 332, dice que dice así, los preceptos de la presente Constitución que otorgan derechos a las personas, derechos, y deberes a los gobiernos, no dejarán de aplicarse porque no se diga cómo se hace, sino que hay que buscar una norma análoga, es decir, hay que buscar una ley parecida que tengamos en el derecho uruguayo que haya tenido el mismo problema, a ver cómo lo resolvió. Y nosotros tenemos la ley parecida, que es una ley del año 1935, que resolvió el problema de la iniciativa departamental, que hoy se discute si existe, pero no se discute que existe esa ley que lo resolvió. Y esa ley dice que si la Junta Departamental rechaza la iniciativa, que es lo que va a pasar, digo que va a pasar porque si no se hubieran aprobado por cuenta de ellos sacar el tren, en un plazo de 60 días hay que hacer un referéndum local. Entonces en última instancia lo que van a resolver si el tren pasa o no pasa es la gente que vive ahí. No nos pueden decir que eso no es viable, aunque muchos lo van a decir, sobre todo lo de la Corte Electoral, pensando que va a ser la única defensa que tiene. Porque en el referéndum contra la ley de caducidad en el año 39, el referéndum existía en la Constitución, pero no se decía cómo se hacía. Y la Corte Electoral del 89 utilizó el artículo 332 para buscar una ley parecida que resolviera el tema y realizó el referéndum. Es decir, que nosotros estamos
estamos con mucha confianza, muy contentos, con mucha fe, muy entusiasmados, que esto que empezó en una llamada telefónica de una vecina de Sarandí, que hoy está acá con nosotros, para hacerme una pregunta. Usted dice todo lo malo, pero no dice cómo se hace. Yo, mire, se puede hacer así. Incluso le hice una anécdota de una contratapa de Flores Mora, hace 40 años atrás, cuando yo era joven, que Flores Mora decía que para tocar el candombe se necesitaban 3 tambores: el chico, el repique y el piano, que son los tambores de candombe. Y la persona le dice: nada más. Y Flores Mora en esa contratapa dice: sí, y 3 negros que toquen el tambor, porque si no están los negros no saben, que son los que saben tocar. No digo los negros, los que saben. Entonces yo le dije a la gente de los pueblos: ustedes son los chicos, el repique y el piano, o sea, tienen que salir a levantar la firma. Y yo vengo a hacer los 3 negros que les puedo redactar el documento. Bueno, y así arrancamos, y en eso estamos, y que vamos a tener muchos éxitos. Muchas gracias. Le agradecemos a Eduardo Luz, y ahora va a hablar por aspectos ambientales Víctor Bacheta, periodista ambiental de Bogotá. Buenas noches. Bueno, es un placer para mí estar hablando aquí en esta casa y tratar estos temas que nos preocupan tanto hoy a todos. Antes de entrar en la temática ambiental, quiero hacer simplemente el comentario de cuál fue la impresión que me dio la primera vez que encontré y leí el llamado contrato ROW-UPM. Cuando leí esas 91 páginas, yo les recomiendo a ustedes que las lean. A mí la impresión que me dio es que más allá de todos los impactos ambientales de los que algunos voy a referir después, que puede tener este proyecto de planta de celulosa, en ese contrato y en este proyecto están en juego cuestiones de orden constitucional y legal importantísimas y que rozan con lesiones a la soberanía nacional. Hoy no vamos a tener tiempo para considerar en profundidad eso, pero me parece que es un tema sustancial para evaluar las implicaciones de este proyecto de tercera planta de celulosa. En el Consejo de Ministros que se realizó en Pueblo Centenario hace poco, el presidente de la República dijo: no vi que nacieran niños con 2 cabezas por las plantas de celulosa. Yo creo que esa afirmación es una falta de respeto a la inteligencia de los uruguayos, porque los problemas ambientales no se producen de manera catastrófica en su generalidad, como esta afirmación lo indicaría. También se dijo después de que se instaló Bonia que no se había visto gente caer muerta por la calle. Esas son formas de ridiculizar el pensamiento ambiental y las consecuencias de estos actos que hoy lamentablemente la está experimentando prácticamente toda la población uruguaya. Como es el caso de las floraciones de cianobacterias que vimos en este verano último, llegaron hasta la costa de Rocha y no fue un fenómeno sorpresivo, es decir, que hubiera ocurrido de un día para otro, sino que hace por lo menos más de 10 o 15 años que se viene advirtiendo que ese fenómeno iba a ocurrir. Los temas ambientales graves no son una catástrofe de un día para otro, sino que son la acumulación pequeña a lo largo del tiempo de factores que en determinado momento sí desencadenan una situación. Para mí la decisión ambiental más importante en relación con este proyecto fue tomada en febrero del año pasado, que fue cuando se aceptó la localización de la planta industrial en ese lugar del Río Negro. Esta planta, por las dimensiones que tiene, por el consumo de agua, que yo les voy a dar algunos datos, las plantas de celulosa son de la industria que más consume agua en el mundo. El Río Negro no tiene la condición natural para atender las necesidades de abastecimiento de una planta de estas dimensiones. El Río Negro tiene un caudal 10 veces menor que el río Uruguay
el Río Negro está altamente contaminado por las decisiones, las mediciones de la DINAMA de los últimos 10 años. El Río Negro tiene 130 microgramos por litro de fósforo, que es el elemento que se utiliza para medir sobre todo la contaminación relacionada con la eutrofización y con la generación de cianobacterias, que es 5 veces por encima de la norma admisible, la norma uruguaya, de cuál debe ser la composición de fósforo en las aguas corrientes de los ríos. En esos 10 años, ni la DINAMA ni el Ministerio de Medio Ambiente tomaron alguna medida para que recuerden lo que les decía antes de la acumulación de los fenómenos ambientales. Casualmente, ahora que apareció este proyecto de UPM, se convocó y se creó la Comisión de Cuenca del Río Negro y salió por ahí una iniciativa del Río Negro para tratar de revertir este proceso de contaminación. Aplicando un modelo que se aplicó desde el año 2013, si no me equivoco, con el río Santa Lucía, modelo offline, que hasta ahora no ha dado los resultados que se proponían. A lo sumo, y lo señalan como un éxito, lo que han logrado es ponerle un techo, ponerle una cota al grado de contaminación alcanzado, pero no han logrado reducir. Fíjense que esta planta de celulosa tiene una toma diaria de agua del Río Negro de 136 millones de litros. Esto para el proceso diario de la planta. Para hacer una imagen asimilable o comprensible para nosotros, 136 millones de litros es el consumo diario de agua de una población de 1 millón de habitantes. Es como si se instalara allí de un día para otro una ciudad de 1 millón de habitantes, más o menos, poco menos que la ciudad de Montevideo, y que va a extraer esa agua todos los días. Y va a devolver cada día 107 millones de litros de efluentes, que entre los eufemismos que se usan para esconder los impactos de una planta de este tipo, se dice que se devuelve agua. No se devuelve agua, se devuelve un fluido con componentes orgánicos y químicos que después vamos a ver el efecto o los impactos que tiene. 107 litros de efluentes con la composición de fósforo que se encuentra en el informe del proyecto presentado por UPM en la DINAMA, es en la composición de fósforo, otra vez, cotejable con los efluentes cloacales sin tratar de una población de 235.000 habitantes. Efluentes cloacales sin tratar de una población de 235.000 habitantes. Fíjense que se habla que como una compensación para el impacto de la planta, que UPM va a contribuir a resolver el problema del tratamiento de las aguas cloacales de Paso de los Toros y de Pueblo Centenario. La población de Paso de los Toros, bueno, la de Pueblo Centenario, no es más de 15.000 habitantes. Entonces, esta compensación no tiene ningún valor. Pero entonces, esos efluentes, ¿qué pasa? Y ahí surge una condición que por primera vez se plantea, porque en las anteriores plantas de celulosa no se habló de eso, ni en la de Bonia, después UPM en Fragmentos, ni en la de Montes del Plata en Conchillas, es la exigencia de un caudal mínimo. Esa exigencia de un caudal mínimo que debería asegurar el gobierno uruguayo para el funcionamiento de esta planta está desde el principio en el texto del contrato firmado con UPM. Y en una cláusula además, que fíjense lo que dice textualmente, dice: Row hará que se establezca un flujo mínimo en el Río Negro, aguas debajo de la represa del Rincón del Bonete, no estando obligada UPM a realizar ninguna compensación por dicho flujo mínimo. Bueno, nosotros hasta septiembre del año pasado, que fue cuando se presentó el estudio de impacto ambiental en la DINAMA, no sabíamos qué significaba esto. ¿Qué era? ¿Cuánto era el flujo mínimo? Allí la empresa planteó de que serían 65 metros cúbicos por segundo. Otra vez, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo podemos compararlo con algo? También, comparándolo con el consumo de agua de las personas, 65 metros cúbicos por segundo es equivalente al consumo
diario de agua de una población de 44 millones de personas. La Argentina tiene 44 millones de personas, más o menos. O sea que imagínense el agua que necesita esta planta. ¿Y para qué la necesita? Para diluir ese efluente que va a soltar sobre el río, solo de tal manera, y esto es textual de los informes de la empresa, de no elevar aún más el nivel de contaminación que tiene. Pero evidentemente la agrega a la contaminación existente toda ese volumen de contaminación. Y ahí está la explicación del lugar que esta empresa eligió para instalar la planta, que es a posteriori de la represa de Rincón del Bonete, porque justamente como el Río Negro no tiene capacidad natural para atender ese abastecimiento, necesitan utilizar el agua del embalse del lago de Rincón del Bonete, que es la mayor reserva energética que tenemos en el país, para atender esta exigencia de la planta. Yo les voy a contar una anécdota que la tengo de hoy. Resulta que las 3 represas que están administradas, son gestionadas por la UTE. Tenemos una administración del mercado eléctrico que es el equipo de ingenieros que administra y gestiona las represas, que decide cuándo se genera, cuándo no se genera, cuándo se suelta agua, cuándo no se suelta. Y bueno, frente al hecho de que después, con la resolución ministerial que ya se dio el mes pasado, de darle la autorización ambiental previa a esta planta, el caudal mínimo además se elevó de 65 a 80 metros cúbicos. Entonces yo pedí la información a la Administración del Mercado Eléctrico de ver cuál era el plan que tenían los gestores, los administradores de nuestras represas para atender la exigencia de un caudal mínimo y continuo de 80 metros cúbicos por segundo. Bueno, la respuesta que recibí hoy es de que ellos no tienen ningún plan. Entonces, ¿cómo se puede haber tomado esta decisión? Es decir, ustedes saben que hoy la represa de Rincón del Bonete no se usa para generar continuamente. Como hay otras represas después de Salto Grande, están los molinos, están otras fuentes de energía, esta represa es usada como reserva energética. Entonces hay momentos en que no genera, porque no es necesario, o se genera a veces también para vender al exterior, incluso porque nos sobra. Pero la obligación de erogar caudal continuamente para atender las necesidades de esta planta tiene no solo impactos ambientales, sino también impactos económicos. O sea, por eso nosotros pedimos una planificación. ¿Cómo una instancia del Estado puede asumir un compromiso de abastecer a esta empresa con un caudal que los administradores del caudal no estudiaron ni evaluaron lo que eso significa? Y esto es otra muestra de lo que es este proceso, que no empieza solamente con un contrato, que recomiendo, repito, léanlo, porque es increíble a veces simplemente por leerlo. Pero además, de ahí en adelante, esto ha sido un proceso continuo de irregularidades, de pasar por encima de las normas. La propia decisión de localización de la planta ya fue una violación de la ley de ordenamiento territorial. Se categorizó de suburbano para poder meter una industria allí, un padrón en el medio de una zona rural. Suburbano medio rodeado de áreas rurales, es absurdo. La ley de ordenamiento tiene un procedimiento para la recategorización de los suelos que no se cumplió. La Dinama tenía plazos perentorios para aprobar la autorización del proyecto. Para acelerarla superpusieron la puesta de manifiesto del informe ambiental con la audiencia pública. La audiencia pública la hicieron un 30 de abril, en la víspera del 1 de mayo de noche en la ciudad de Paso de los Toros. E inmediatamente después sacaron la autorización. E incluso el día previo a la autorización sale un decreto del Ministerio de Medio Ambiente dándole un sueldo extraordinario a los funcionarios que estaban encargados de la evaluación del proyecto, cosa que también es inconstitucional, como el doctor Luz se ha encargado de demostrar. Pero entonces, esto simplemente para resumir lo que es una suma
una cadena de irregularidades y de ilegalidades que está caracterizando este proyecto, más allá de los impactos ambientales, sociales y económicos que tiene. Muchas gracias. Bien, ahora les agradecemos a los otros exponentes que suban, Carlos Aramendi, Marcelo Cabrera y Mariana Nicandro. Va a seguir exponiendo por aspectos ambientales Carmen Sosa, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Bueno, buenas tardes. Realmente es un gusto estar aquí en la Casa de los Trabajadores, porque los trabajadores uruguayos tenemos historia de resolver los problemas, de bregar por el bienestar de toda la ciudadanía, y creo que en este caso debemos llevar la voz cantante de este proyecto de UPM que se quiere llevar adelante, que realmente vulnera nuestros derechos, como acá ya se ha dicho. Y yo me voy a referir especialmente a lo que es el tema del agua, ¿no? Un tema tan sentido por toda la ciudadanía y que lamentablemente en los últimos años creo que no hay que explicar demasiado, que tenemos problemas y problemas muy graves con el agua, ¿no? En el año 2004, respondiendo a las privatizaciones que se venían dando en los años 90 de todas las empresas públicas, el Sindicato de Trabajadores de OCE, junto con otras organizaciones sociales, decidimos responder a ese intento de privatización del agua y saneamiento con un plebiscito para reformar la Constitución, donde el doctor nos hablaba que nuestra Constitución que nos permite como ciudadanía opinar lo que queremos y lo que no queremos. Respondiendo a esa privatización que ya se había hecho efectiva en los años 90, que teníamos empresas privadas gestionando el agua y saneamiento abandonado, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida llevó adelante un plebiscito para salvaguardar el derecho de todos los uruguayos a tener agua y saneamiento en condiciones. La primera parte de esa reforma constitucional dice claramente que el agua y saneamiento solo pueden estar gestionadas en manos públicas y estatales. Pero en esas largas discusiones que teníamos, muy ricas discusiones, y en esa, nutriendo de mucha información de lo que estaba pasando en el resto del mundo y especialmente en Latinoamérica, la reforma constitucional fue un poco más allá que eso. Y no solamente obliga a que la gestión del agua y el saneamiento esté en manos públicas y estatales, sino que hace una defensa de todos los recursos hídricos. Y voy a leer textualmente lo que dice esta reforma constitucional porque vale la pena que lo tengamos presente. El agua es un recurso esencial para la vida. El acceso al agua potable y al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. La política nacional de aguas y saneamiento estará basada en: los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos, estableciéndose en las cuencas hidrográficas como unidades básicas. El establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o parte de ellos, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. El principio por el cual la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico. Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere estas disposiciones anteriormente dichas deberá ser dejada sin efecto. Queda claro que el camino que ha tomado Uruguay en estos últimos 10 o 15 años, de este modelo de cambio de uso del suelo, de estas plantaciones de soja, de eucaliptus, que han cambiado totalmente lo que es nuestra economía, nuestra forma de vivir, que han contaminado los suelos y que fundamentalmente han contaminado el agua. Creo que queda claro que no entra dentro de lo que dice esta reforma constitucional, ¿no?
Cambios de modelo en los cuales no se nos ha participado, no se nos ha preguntado si queremos esta forma de vida. Entonces, esta nueva planta de celulosa forma parte de ese modelo, ¿no? De ese modelo extractivista, depredador de la naturaleza, de los territorios. Nosotros en la comisión hemos estado siempre en contra de las plantas de celulosa, no solamente esta, ¿no? Ya desde la primera planta de celulosa estuvimos en contra. Hicimos muchos reclamos al gobierno, a los partidos políticos con poco éxito y casi que en solitario, porque bueno, este problema lamentablemente se empezó a visibilizar hace muy pocos años, ¿no? Pero es un problema que viene de 20 años por lo menos. Con el agregado que esta nueva planta de celulosa viene en un momento en que ya nuestros territorios están absolutamente contaminados y el agua, como decía, que no necesito explicarle, estamos en serios problemas. Y como decía Víctor, esto va a agravar el tema de la contaminación del agua, es por eso que nos manifestamos absolutamente en contra de este proyecto. Le decía que este modelo productivo ha hecho que la reforma lamentablemente ha sido violada sistemáticamente desde que votamos, ¿no? La población votó casi por un 65% la defensa del agua. Y la participación de la ciudadanía en todas las decisiones que se tomaron, sin embargo, lamentablemente de que se votó ha sido sistemáticamente violada por diferentes causas, ¿no? Digamos, tenemos una empresa de agua la cual no puede ser privatizada, pero las tercerizaciones han aumentado en forma exponencial, lo que degrada la calidad de servicio, etcétera, daría para otra charla, ¿no? Tenemos una empresa de agua gestionando el Maldonado, que si bien tiene una figura pública, si bien los funcionarios son públicos, pero trabajan en el derecho privado y no contribuyen al subsidio cruzado. Ustedes saben que OCE se mantiene, puede dar el mismo precio en todo el país gracias a lo que se llama el subsidio cruzado. Las localidades que dan ganancias subsidian a las que no tienen ganancias. Bueno, lo que pasa en Maldonado es que la UGB no vuelca al subsidio cruzado, también es violatorio de la Constitución. En el 2017 se votó una ley de riego que dimos la pelea para poder derogarla. Lamentablemente no llegamos a las firmas, pero creo que eso puso en el tapete cómo está gestionando el gobierno los recursos, ¿no? Esta modificación de la ley de riego permite la venta de agua, embalsar agua, venderlo con intervención de privados. También es inconstitucional, la Constitución dice claramente que no se puede. Bueno, y podría seguir, ¿no? Tenemos comisiones de cuenca en la cual se supone que podemos participar, que no son vinculantes, o sea que uno puede solamente hacer una catarsis, pero esas decisiones no son tenidas en cuenta. Y bueno, como último quería hacer una reflexión, ¿no? Digo, porque como trabajadora pienso cuando se nos dice todas las ventajas y todo el trabajo que va a traer y todo el capital que va a traer y todo el dinero, pienso en qué realmente nos trae para nosotros, ¿no? Digo, qué realmente nos trae a nosotros los trabajadores, porque todos habrán escuchado el ministro de Economía, Story, cuando en el 2017, con el aumento de las tarifas, en el aumento de agua, dijo que además tenemos que pagar un 7% más de una tasa ambiental, para poder pagar una tasa ambiental. Esa tasa ambiental, que según el ministro lo dijo, viene a cubrir el agujero que tiene OCE para poder potabilizar el agua, porque cada vez es más difícil potabilizarla. Entonces tenemos que pagar para que OCE pueda potabilizar. Y es muy raro, ¿no?, de sentir que es una tasa ambiental, porque en el mundo internacionalmente los países que pagan tasa ambiental es para contribuir a que no se siga contaminando, para contribuir a tomar medidas en contra de la contaminación. Nosotros pagamos tasa ambiental para subsidiar a los que nos contaminan. Y es muy raro, ¿no?, digo, que tengamos que pagar eso. Entonces, creo que esta planta de UPM, que va a cambiar el estado de nuestras cuencas, de nuestra vida por varias generaciones, merece ser discutida entre todos y poner negro sobre blanco cuáles son las ventajas.
qué nos puede traer de beneficios y qué no, pero de ninguna forma puede ser como se hizo, firmado y llevado adelante a espaldas de la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, le toca el turno ahora a Sonia Gómez, que es integrante del colectivo Por el Costado de la Vía. Ella va a hablar sobre el tren de UPM o el proyecto Ferrocarril Central, como le gusta llamar al gobierno. Y bueno, yo solo quería decir una cosa antes que ella empezara. Ella es abogada, una mujer de 60 años, y fue una de las mujeres que fue reprimida en la marcha del 22 de agosto, 22 de marzo, perdón, siempre me olvido de eso, por el tema de la marcha contra el agua y contra UPM. Así que, bueno, vamos arriba, Sonia. Yo soy muy verborrágica y siempre me extiende, siempre me dice que me concentre. Y la tentación de estar hablando en este ámbito, al cual yo pertenezco porque yo también en este momento en una actividad, pero soy trabajadora, y con los vecinos que están acá, que me imagino lo que deben de sentir, los vecinos con los que se empezó este tema, que éramos pocos y en distintos lugares, y después nos fuimos conectando, vecinos del interior, vecinos de Capurro, vecinos de Sayago. Haber llegado a esto nos lo debemos nosotros, no se lo debemos a ninguna autoridad, a ningún gobierno, ni a ninguno de los, o la mayoría, porque no, por lo menos que yo sepa, de los representantes nacionales que hayan tomado nuestras voces, como dijo Luz. Así que bueno, primero me congratulo y me parece que es un sentimiento que tenemos todos y me parece que es bueno plantearlo. Mi lugar es el integrar un colectivo, un grupo de vecinos que se denominó Por el Costado de la Vía, que los une o que los unió la afectación del proyecto de Ferrocarril Central, el tren de UPM. Es un grupo heterogéneo, apartidario, en el sentido de que está representado, hay gente cuya opción es diferente, pero esos temas, y sobre todo en estas épocas, tampoco no han logrado dividirnos en el tema de las contiendas electorales. Como ustedes saben, hay un contrato que firmó Uruguay con UPM, en el cual Uruguay se obliga a hacerle a la empresa varias obras. La planta la va a hacer UPM, luego está el ferrocarril central, que es lo que Uruguay se obliga a construirle a UPM, y por último, el puerto. Quien visualiza eso, planta, tren y puerto, visualiza un gran proyecto logístico que con una gran afectación ambiental y de territorio. Uruguay se obliga, y hay que mirar el contrato, en el punto 3, adelante más o menos, quienes quieren ver, a construir una vía férrea para que UPM ponga trenes que van a transcurrir entre 60 y 80 kilómetros por hora, trenes de aproximadamente 8 cuadras de largo, en una vía que va vallada desde el puerto hasta la planta, con vallas de 1,80, lo que decían los primeros proyectos en ciudad, y de 1,40 en planta que no es urbana. ¿Cuáles son las consecuencias? O primero vamos a definir de qué estamos hablando. Estamos hablando de un proyecto ferroviario de carga, con una construcción que se prevé, según las informaciones, todo lo que nosotros decimos está escrito, ¿verdad? Se prevé para una carga de 4 millones de toneladas, aunque dicen que aparentemente se van a transportar 2 millones, pero lo que es importante cuando se habla de eso es para que tengamos bien claro que esto es un proyecto de trenes cargueros, y que surge de un contrato en que Uruguay le habilita la vía las 24 horas del día, los 365 días del año, para que transcurran desde Montevideo, ¿verdad?, hasta la planta en 6 horas, porque si se pasa de las 6 horas no paga el canon, en el cual nos vamos a ingresar ahora,
esa vía tiene que transcurrir rápida y son trenes que van a cargar un tonelaje importante. ¿Qué es? ¿Por qué describimos eso? Porque justamente esa es una de las grandes afectaciones que nosotros venimos denunciando. Si no se tratara de trenes cargueros, seguramente la afectación que van a provocar no sería tal. La vía se desmonta absolutamente toda y se construye de nuevo. Acá no hay ni refuncionalización, ni redimensionamiento, ni reforma. Es una vía nueva, que lo único que hace es ocupar el territorio que actualmente ocupan nuestras vías de AFE. ¿Qué nos pasó a nosotros, a los vecinos, cuando empezamos a ver que esos trenes transcurrían? Empezamos a estudiar el proyecto que se presentó al Ministerio ante la DINAMA y empezamos a ver las afectaciones, vibraciones, ruidos, impacto de emisiones, gases. Eso era lo que iban a producir. Nosotros tenemos un artículo 47 de la Constitución que ampara el medio ambiente y establece inclusive un principio precautorio, que es decir, primero prohíbe que se dañe el medio ambiente, pero después establece un principio precautorio que dice que hay que prevenirlo. Prevenir es antes. En ese prevenir es antes fue que nosotros nos introdujimos en el estudio de esos documentos a los que fuimos accediendo, los vecinos, porque nosotros estamos en un medio donde hemos luchado contra 4 aspectos, por resumirlo de alguna forma. El silencio, ¿verdad? Que la desinformación no sea la estrategia, fue el primer cartelito que tuvimos. El silencio en las ciudades y localidades. 2 grandes afectaciones, como dijimos, el tema de vibraciones y todo ese tipo de cuestiones que están reconocidas en el informe de la DINAMA, y después una división territorial que divide pueblos, ciudades y barrios. Por estas características del tren hacen que establezcan una barrera infranqueable. Por suerte somos mucho más replicando y acá va a haber gente que va a hablar o que se va a exponer sobre el tema de afectaciones de centros de educación. En definitiva, lo que va a suceder es que van a quedar poblaciones viviendo a un lado de la vía y poblaciones viviendo al otro lado de la vía. Nosotros, y voy a tratar de redondear, queremos primero aclarar una cuestión. El proyecto Ferrocarril Central no incluye la inversión en trenes de pasajeros. El operador de los trenes de pasajeros es AFE. Estas son palabras de Víctor Rossi en la Comisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de diputados, porque hemos ido a todos lados, a todas las instituciones, inclusive a la Institución de Derechos Humanos, denunciando la violación de los derechos a la vida, a la vivienda, a la salud, ¿verdad? Y al medio ambiente. Estas son las palabras de Rossi. Acá que no nos vengan a hablar de trenes de pasajeros, porque esto es lo que dice el propio ministro. Bueno, estoy redondeando por acá. Lamentablemente hay muchas cosas, para hablar. Sepa la gente que no están solamente afectadas las personas que están al costado de la vía, que acá está dividido. El Uruguay entero, el tren transcurre por 5 departamentos donde viven 2 millones de personas divididas, más las poblaciones aledañas, más 5 cuadras a cada lado de la vía donde transcurra el tren. En realidad, el beneficio para los uruguayos no existe y es mentira el progreso, o por lo menos encarado como progreso para el pueblo. El progreso y los beneficios son solamente para UPM. Bien, como Benjamín Naum, ingeniero, nos avisó que por problemas de salud no va a poder estar presente, nos dio un texto que va a transmitir ahora Sonia. Benjamín Naum tiene una afección en una pierna y hoy no se pudo presentar. Es ingeniero y docente de la facultad,
e hizo un artículo que a todos nos conmovió en Brecha, que se llamaba, creo, algo así como que el tren que movió las raíces de los árboles. Cuando manifestó que no podía acercarse, dijo, bueno, en realidad el tiempo para exponer, yo lo que iba a manifestar era prácticamente lo que está resumida en la nota que en ese momento manejé. En realidad es una nota de 4 hojas y yo quisiera, o sea, que los demás, ya que hay trabajadores y aprovechen del tiempo, pero vamos a extractar los puntos. Él nos dijo, refiéranse al final, pero me tomé el atrevimiento de hacer un pequeño recorte sobre ese artículo que voy a leer. Dice Nau, los lugares por donde se proyectó que pasara la vía hace 100 años o más, ahora están densamente poblados, llenos de molestos puntitos que representan a la gente y su vida. Las zonas por las que pasará el tren albergan construcciones, la mayoría viviendas livianas y modestas. Y las vibraciones, si son importantes, pueden causar asentamientos del suelo y la fisuración de construcciones. Dejemos de lado la discusión bizantina si estas plantas son contaminantes o no, y en ese tema no entramos porque ya hay un compañero que se ha expedido en relación a este tema. Concentrémonos en cambio en el tren asociado con este proyecto y controvertido, sobre todo en cuanto a la vinculación del tren con los pobladores. Dice Nau, veamos, las vibraciones, que por cierto no son la única molestia, si el tren va a pasar por donde pasaba, parecería que no debería haber problema. Las vibraciones, dicen algunos, ya deberían de estar contabilizadas en el DEB de la zona. Pero hay 2 cosas muy importantes que han cambiado. La primera, ya citada, es que el tren que antes pasaba por los cambios o suburbios, ahora pasa por el medio de las ciudades, particularmente cuando entra a Canelones y Montevideo. Lo segundo, que eran trenes pasajeros alternados con los de carga, con frecuencia cada vez más espaciadas. A medida que el tren se fue haciendo ineficiente, ahora pasa a ser muchos trenes por día, muy largos y muy cargados, porque en eso radica buena parte de la economía de la operación. Dicen aún, y voy a leer el final, no son especulaciones ni imaginación. Se conocen múltiples casos en que la habilitación del pasaje del tránsito pesado en la proximidad de este tipo de construcciones y aún de otras concimentaciones más importantes ha causado problemas. Ni que hablar de un tren a 80 km por hora con cargas muy pesadas de 600 a 800 metros de largos. Para visualizarlo mejor, los terraplines se compactan con rodillos vibratorios. El tren será un batallón de rodillos vibratorios, uno detrás de otro, uno después de otro. No podemos asegurar que habrá problemas, pero tenemos que temerlo. Y si hay problemas, ¿quién indemnizará a los damnificados? ¿UPM? ¿O su aporte a esas indemnizaciones será el mismo que para la reconstrucción de la vía, o sea, cero? Y me voy a tomar el atrevimiento de plantearles. Esto lo vamos a pagar nosotros. La vía la vamos a pagar los uruguayos a razón de $406.000 por día durante 18 años. Les dejo el saludo en aún, les agradezco, le agradecemos desde acá. Y bueno, me parece que es importante, continuar con el tema de las afectaciones que plantea este proyecto. Bueno, voy a pasar 2 cortitas antes de seguir. Una es con respecto a la iniciativa legislativa del municipio C, las credenciales que están habilitadas para firmar en el caso de que quieran. Acá hay gente que tiene boletas para poder sacar el tren de UPM de la ciudad. Son BGA, BGB, BHA, BHB, BIA, BIB, BJA, BKA, BLA, BLB, BMA, BMB, BNA, BPA, BPB, BQA, BQB. Esas son las credenciales habilitadas para poder firmar por la iniciativa que dijo Luz hoy. Y otra cosa
El secretario general de COFE dejó un saludo a la convocatoria y no pudo estar acá en la charla, pero de todas maneras pidió que dejáramos el saludo de la COFE. Ahí va, están fragmentos y hay unos problemas ahí. Muchas gracias. Bien, bueno, ustedes saben que lamentablemente el sábado tenemos los últimos trenes de pasajeros. Le vamos a dar la palabra a Carlos Aramendi de la Unión Ferroviaria. Bueno, el viernes. El viernes. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos y a todas. Primero, gracias por la convocatoria, gracias por la invitación. Nosotros vamos a hacer referencias a tres aspectos que nos vinculan directamente esta situación. O sea, en ese marco vamos a hablar de tres situaciones realmente que está viviendo la Unión Ferroviaria en el día de hoy. El primer aspecto es el tema de cómo nosotros estamos tratando de mantener la herramienta, de cómo nosotros estamos tratando de mantener el sindicato. Porque hemos venido siendo atacados desde el año 85 hasta la fecha, con un fuerte impacto directamente sobre el sindicato. El segundo aspecto que queremos hablar es sobre el tema justamente del ferrocarril central, sobre los aspectos negativos que para nosotros tiene este proyecto, que nosotros lo dividimos, esto lo dividimos en dos partes, que uno es el aspecto técnico de la vía, que es una cosa, y otra cosa es el proyecto propiamente que impacta sobre la ciudadanía. Y el tercer aspecto que queremos conversar con ustedes es el impacto que recae directamente sobre los trabajadores ferroviarios en el día de hoy y el impacto que cae sobre la empresa pública AFE. Estos son los tres puntos que vamos a tratar de hacer lo más rápido posible para que nos den los tiempos. En el tema de la organización sindical, en el tema de cómo nosotros tratamos de mantener la herramienta, a partir del año 85 todos sabemos que hubo una fuerte, a través de los gobiernos de turno, un fuerte avallazamiento hacia los trabajadores, que ahí perdimos más de 8.000 trabajadores que teníamos dentro de la Unión Ferroviaria. Hoy tenemos alrededor de 400, casi 500 trabajadores afiliados. Esto se profundizó durante los gobiernos blancos y colorados, y en el gobierno del Frente Amplio, la fuerza política que hoy se encuentra en el poder, también continuó con un modelo muy parecido, si bien cambió la táctica, porque el plebiscito del año 92 le impidió privatizar las empresas públicas, pero esta fuerza política ha llevado ha creado de alguna forma un modelo diferente de privatización. El modelo que se está llevando adelante esta fuerza política es crear empresas estatales que trabajan bajo el derecho privado, y ahí directamente está privatizando lo que es AFE hoy. Y en esa situación nosotros seguimos perdiendo trabajadores afiliados al sindicato. Naturalmente que tuvimos que discutir fuertemente en la interna del sindicato cómo nos paramos frente a esta realidad. Esto fue una discusión bastante larga y llevó a que el sindicato hoy se transformó en un sindicato público-privado, para tratar de defender la herramienta y sostener de que la herramienta continuara viva y siguiéramos nosotros organizando a los trabajadores. A través de una asamblea ahí se decide modificar los estatutos de la Unión Ferroviaria, que eran del año 41, y se llevó a un sindicato hoy público y privado. Por lo tanto tenemos trabajadores públicos afiliados y trabajadores privados que están en una paraestatal que es creada por el gobierno para el transporte de carga. Eso queremos dejarlo claro porque son de las dificultades que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Es tratar de cómo nosotros nos paramos en este escenario para defender la herramienta y sostenerla, y seguir tratando de organizar a los trabajadores en función de defender sus derechos.
El aspecto del ferrocarril central. Lo que nosotros decimos, y lo hemos dicho públicamente, lo que es la parte técnica de la vía, los estándares de la vía, es un reclamo que la Unión Ferroviaria venía haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros en el año 2009, cuando se crea una paraestatal, la Corporación Ferroviaria, una empresa estatal bajo el derecho privado, para hacer lo mismo que hacía AFE, que era el mantenimiento y reparación y construcción de vías, se crea esta empresa para eliminar a los trabajadores ferroviarios. Ahí nosotros dijimos que ya había que construir una vía de 22 toneladas por eje, porque entendíamos de que el transporte de carga venía hacia ese lado. Ya hoy en día no se construyen locomotoras con menor tonelaje por eje, ya se construyen de 22 y 25 toneladas por eje las locomotoras que se están construyendo en el mundo, ¿verdad? En ese momento le dijeron que no, que era una locura. Este mismo ministro que hoy está llevando adelante este proyecto me dijo que eso era una barbaridad, que era una locura, y se invirtió 90 millones de dólares que hoy ya no sirve para nada, porque el tramo que está entre Paso de los Toros y Pintado, que fue lo que se hizo, que llegó hasta Rivera, pero ese tramo, Paso de los Toros y Montevideo, hay que levantarlo y tirarlo. O sea que parte de esa inversión hay que tirarla. Y esa inversión la pagamos todos los uruguayos. Entonces, en el aspecto técnico no me quiero referir porque es netamente técnico y es de nuestro agrado a que se llegue a un estándar de vida de 22 toneladas por eje. Eso es una cosa. Otra cosa es el proyecto en sí, el impacto que va a tener sobre la ciudadanía, sobre la gente directamente, y el impacto que va a tener en lo ambiental y el impacto que va a tener dentro de la ciudad. Nosotros en su momento, cuando nos enteramos del proyecto, que nos costó muchísimo trabajo podernos enterar, y la única forma de lograrlo fue pirateándolo, porque no podíamos tener acceso, fue una de las cosas, de los aspectos altamente negativos de la forma de que el gobierno trató de esconder a todo el país, a toda la ciudadanía y a los trabajadores también, cómo iba a ser este proyecto. Cuando nosotros lo logramos piratear, lo logramos entender, llegar a él y leerlo y estudiarlo, vimos que el impacto iba a ser terrible. Lo que nosotros planteamos en ese momento, empezamos a plantear de que entendíamos que este proyecto no podía pasar por las ciudades, no podía pasar por ciudades, y el ingreso a Montevideo no podía entrar por donde va a entrar hoy, porque directamente va a haber un impacto pero muy fuerte en Montevideo y va a haber un impacto muy fuerte en Canelones, propiamente me he dicho en La Piedra. En La Piedra va a haber se va a trincherar la vía que va a bajar 3 metros sobre el nivel de la calle, y las emisiones de gases del propio tren van a quedar a nivel de la calle. O sea, va a haber un impacto bastante muy complicado en ese sentido. Y Montevideo hay una parte que se atrinchera acá en el Paso Molino, o sea, en Yatay, que viene hasta Carnel, más o menos, y en el atrincheramiento. Esos impactos directamente va a recaer sobre el medio ambiente, ¿verdad? También nos preocupa muchísimo un lugar densamente poblado como es el Paso Molino. Todos conocemos el Paso Molino y sabemos lo que es el tránsito tanto de personas como de gente en el Paso Molino, y ahí no va a haber cambios sobre el trazado. No va a haber cambios sobre el trazado. Va a pasar directamente por el mismo lugar que está pasando hoy, al mismo nivel de que está pasando hoy, y ahí todos lo conocemos, todos lo vemos, que hay una población muy densa y muchos comercios que viven de eso, de la población. Entonces, ahí nos preocupa muchísimo, y es uno de los aspectos netamente negativos que tiene este proyecto. Si bien en algunos lugares se ha logrado, a través del movimiento de la gente, a través de que se empezó a conocer todo este proyecto, hacer algunos bypass. Yo recuerdo cuando fui invitado a la Junta Departamental de Florida, donde hubo una reunión de ediles de Canelones, Florida, de San José y Montevideo. Ahí nosotros hicimos posición con respecto al proyecto, y los ediles en ese momento se estaban enterando. En ese momento los ediles del partido de gobierno, o sea, de la fuerza política que hoy está gobernando, se estaban enterando del proyecto. Y Sarandí Grande era netamente afectado
por el tema del juego, como va a ser afectado Canelones, Santa Lucía, 25 de agosto, Cardal va a ser un bypass, pero tiene aspectos netamente negativos que nosotros lo hemos venido criticando hace mucho tiempo, al punto de que en muchas situaciones donde nosotros en defensa de los trabajadores ferroviarios y en defensa de la empresa pública de AFE, el gobierno ha salido fuertemente a decirnos cosas que para los trabajadores han sido fuertes. Nos han tratado prácticamente de traidores de la patria cuando paramos un tren de UPM. No nos ha temblado la mano en ningún momento de pararle un tren UPM, en aquel momento ni nos va a temblar la mano de seguir parando la voy redondeando. ¿Cómo impacta hoy sobre los trabajadores ferroviarios? Hoy van a haber afectados 64 trabajadores ferroviarios, 64 familias ferroviarias que van a ser desplazadas de sus lugares de trabajo, van a ser desplazadas de sus departamentos, de sus lugares, que tienen que salir. Tenemos que abandonar todo el tramo desde Montevideo a Paso de los Toros, lo tenemos que abandonar, tenemos que salir. Eso recae fuertemente sobre los trabajadores. Si bien tuvimos negociaciones para tratar de mitigar de alguna forma este daño que va a recaer sobre los trabajadores y su familia, una negociación que fue complicada, muy complicada, que se solucionó unas 24 horas antes a un aviso que la Unión Ferroviaria ya lo había dicho el Ministerio de Trabajo, lo había dicho en esta casa, de que íbamos a ocupar la vía en Sayago. Íbamos a cortar todo el tránsito de trenes en ese lugar. Y bueno, eso lo que hizo fue destrabar las situaciones y nosotros lograr de alguna forma mitigar todo lo que van a sufrir los trabajadores ferroviarios. Por otro lado, recién lo mencionaba, acá hay una inversión de $1.000 millones para UPM. No hay un solo centavo en el presupuesto de AFE para el servicio pasajero. No hay. Quiere decir claramente, nosotros empapelamos parte de la ciudad con afiches diciendo esto, porque sí, hicimos una campaña denunciando esta situación. O sea, queda claramente que la construcción de este tramo entre Paso de los Toros y Montevideo es exclusivamente para UPM, es exclusiva, no hay otra forma, no hay otra lectura que se le puede llegar a hacer, porque no hay inversión en AFE. AFE sigue con el presupuesto del año 2014, estamos en 2019, el mismo presupuesto de 2014 en pesos. O sea que naturalmente que la situación de AFE cada vez es más dramática y vamos a una situación cada vez más compleja. Por eso que el sindicato, visualizando que esta fuerza política lo que intenta es eliminar a AFE como eliminó a Pruna, hemos adoptado la medida de afiliar a los trabajadores privados que vayan a trabajar en todo este modelo que se va a instalar ahora, si se llega a instalar. Esa es otra cosa. Pero sí, vamos encaminándonos hacia prácticamente un sindicato mayormente privado que público, que es un sindicato histórico en nuestro país, fundado en el año 1941, que se enfrentó a las grandes patronales inglesas, y bueno, nosotros seguimos exactamente igual que en aquellos tiempos, enfrentados a esta fuerza política que está haciendo transformaciones, que va en contra de los trabajadores y va en contra del pueblo uruguayo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Por aspectos laborales y antecedentes, por FOSE, va a hablar Carlos Sosa, de la Federación de Funcionarios de OCE. Compañeros, buenas tardes. En primer lugar, quería decirles que el motivo y el planteo que voy a hacer hoy, más allá de cuestiones de carácter laboral, quería centrarme principalmente en un tema que dentro del movimiento sindical es importante y que hoy se centra el debate.
y es en la fuente de trabajo y la generación de fuente de trabajo. Voy a leer para ser bien preciso y cortito, cosa de que los 10 minutos nos den. Podemos entrar en discusión de cuántos puestos de trabajo directo e indirecto genera UPM y nos enfrasquemos en ese debate dando cifras que las hay y hay hechos también que hacen parte de esta discusión. ¿Pero es verdaderamente ese el debate que hay que dar? ¿No será que ese es el debate que nos lleva al terreno de no discutir otras cosas que en esencia desnudan la política del extractivismo y con ello las consecuencias y los prejuicios que ello nos trae? ¿Cuál es la política de generación de puestos de trabajo que aspiramos los trabajadores y la clase obrera en nuestro país? Esta es la pregunta que no tenemos que hacer y responder. De acuerdo a cómo responder caracterización económica y política de Uruguay en su estrategia de lucha por la independencia económica y la soberanía política. Se preparaba que la especialización de exportación de bienes primarios no había empujado a una fuerte dependencia de los países imperialistas que condicionaban el desarrollo y los condenaban a la pobreza y al subdesarrollo. Repetíamos los mismos mecanismos de colonización y explotación para demostrar. El propósito de la política extractivista, tratando de conseguir adeptos entre los trabajadores y sectores del pueblo, es hacer creer que es la única alternativa viable para salir del subdesarrollo. Y por supuesto que existen otras alternativas al extractivismo y sus consecuencias. Más pobreza, más vulnerabilidad a los sectores más pobres, destrucción de la naturaleza, contaminación de las fuentes de agua, destrucción de la biodiversidad, ambientales y externalidades económicas irremediables. Volviendo a los planteos del programa de la CNT, me animo a decir que tiene en esa esencia un rumbo claro en la defensa de los intereses nacionales. En estos tiempos en que la política del gobierno la podemos caracterizar por la profundización de la dependencia, crecimiento de la deuda pública, reprimarización de la economía, apertura a la inversión extranjera directa, extranjerización de la tierra y pasivos ambientales. Ante esta realidad queda clara la posición que tenemos que tomar. Por tanto, quienes recorran el camino estarán con UPM, estarán privilegiando al capital. Quienes estén en contra estarán en contra de UPM2 en defensa de los intereses nacionales y de nuestro pueblo en los hechos. Muchísimas gracias. Continúa Marcelo Cabrera, periodista de la 12 TV. Bueno, voy a ver si me da el tiempo de acordarme de decir todo. Bueno, yo voy a hablar un poco de los antecedentes de UPM1, ubicado en Fraiventos, y bueno, para eso lo voy a trabajar desde un punto de vista medio cronológico, empezando por el 2004, donde hace poco se volvió a difundir el discurso de Tabaré Vázquez, que dijo el 5 de junio del 2004, el Día del Medio Ambiente. Tabaré Vázquez declaraba: el mundo desarrollado sabe que produce destrucción del medio ambiente, y para no destruir su medio ambiente y sabiendo que de las necesidades de trabajo de los países más pobres con su gente empobrecida, nos traen acá inversiones en industrias que destruyan nuestro medio ambiente porque ellos no quieren destruir su medio ambiente. Luego, en el Congreso de la Central Sindical de 2004, se emitió una declaración en contra de las 2 plantas de celulosa, haciendo eco de las organizaciones sindicales de Río Negro y Soriano. Y luego, en 2005, el PIT-CNT, en su proclama del 1 de mayo, declaró: reivindicamos la reconsideración de los emprendimientos heredados por las políticas de gobierno de Valle sobre la fábrica de celulosa Potnia y ENCE como parte de un modelo de intensificación de plantación intensiva de monocultivos de forma inconsulta a ciudadanos uruguayos que se verán afectados en su calidad de vida. Luego, vieron, en Fraiventos hubo como una división de la población, hubo marcha a favor, marcha en contra,
Y después hubo una marcha a favor convocada por el Zunca en Fraiventos. O sea, vemos que ahí ya hay un cambio de posicionamiento, por lo menos del Zunca, respecto a lo de la planta de celulosa, ¿no? Y bueno, y la división que se generó, la fractura social que se generó en Fraiventos fue entre los que estaban en contra de la pastera de celulosa, en contra de la contaminación, pero se les recriminaba, digamos, que estaban en contra también del progreso y del trabajo, y el otro discurso que se caracterizaba por la frase prefiero morir de hambre que morir contaminado, que es de la gente que estaba a favor de la planta porque estaba a favor del trabajo, por las necesidades de trabajo. Señalar que Fraiventos era una de las localidades que más necesitaba trabajo, más necesitaba de trabajo de todo el Uruguay, y también por eso se eligió este lugar de todo el río Uruguay, que se puede instalar en cualquier lado, se eligió este lugar también porque iba a tener menos resistencia social. Pero la frase está muy significativa porque es ridículo que la gente estuviera eligiendo de qué forma morir, ¿no? Morir de hambre o morir contaminado. Bueno, ¿qué pasó después? ¿Realmente generó trabajo? Hay que dividir acá en dos etapas. Está la fase de construcción y lo que vino después. Durante la fase de construcción se triplicó los alquileres, aumentó el costo de vida, vinieron muchos comercios grandes que también se comieron a los pequeños comerciantes, pero realmente hubo un ingreso porque en su auge, digamos, hubieron 3.268 personas empleadas en la construcción de la planta, y realmente eso trajo un crecimiento del poder adquisitivo de la gente de Fraiventos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó después de eso? Después de ese tiempo, de ese breve periodo de tiempo, lo que pasó es que el costo de vida nunca bajó, los alquileres se mantuvieron altos, los comercios que habían llegado, los grandes comercios, se fueron los bancos que habían llegado, y hoy la planta de celulosa emplea a menos de 250 personas en una población económicamente activa de 8.500 personas solo en Fraiventos. O sea, de 8.500 personas estamos hablando que generan menos de 250 empleos tecnificados para gente que tiene un grado de educación elevado, de formación elevado, y incluyendo a la gente que va de Montevideo y a los internacionales dentro de esos 250, ¿no? En ese auge que hablé, hubieron 1.000 personas empleadas en la construcción en Río Negro. En un principio iba mucha gente de Montevideo y casi no empleaban a la gente del departamento de Río Negro, por una cuestión de que la gente no tenía experiencia en construcción, la gente allá. Entonces traían a mucha gente de Montevideo y ahí tuvieron que movilizarse la gente del departamento para que contrataran a gente de ahí, ya que se estaba. Y bueno, llegaron a contratar a 1.000 personas dentro del departamento en su aula. Comentar un poco también las consecuencias, porque se habla mucho de empleo indirecto también, ¿no? Hay que ver acá que nosotros estamos yendo como una reprimarización de la economía, porque estamos apostando a un modelo forestal y a un modelo de exportación de granos, que lo que está haciendo es que antes, característicamente, Uruguay se exporta carne, ¿no? Ahora estamos exportando grano para que la carne la produzcan en otros lados, ¿no? Grano para alimentar el ganado de Europa y de China, y acá mentira que estamos exportando celulosa, porque en realidad lo que estamos exportando son eucaliptus para las zonas francas, para que allí produzcan la celulosa. Ahora lo que se pretende es que de una zona franca que tendrían en Durazno, la trasladen por el tren que les construye el Estado uruguayo a su otra zona franca, y de esa zona franca se la llevan a Finlandia. Es como que vemos pasar nosotros el proceso, ¿no? Y bueno, y mencionar que dentro de ese empleo indirecto hay una concentración terrible de la tierra que se dedica a la forestación. El 90% más o menos de las tierras en el 2012 era ya de capitales extranjeros, de la tierra dedicada a la forestación,
y también incluso en la fase silvícola está terriblemente concentrado. Unos pocos viveros producen la mayor cantidad de la producción. Entonces vemos una concentración en todos los sectores productivos. Y bueno, y plantearse un poco por qué estamos eligiendo este modelo de desarrollo que tiene pila de impactos sociales. Entre ellos quiero destacar la cuestión del impacto de género, porque estamos teniendo un desarrollo para hombres, digamos. Me acerqué a este tema leyendo la tesis de grado de Victoria Rodríguez, que se llama Las mujeres que parieron a los hijos de Bosnia. Y bueno, destacar esto que es de INMujeres, que es un informe que hizo INMujeres para cuando se iba a construir la segunda pastera en el Uruguay, y analizaron un poco, descubrieron que hay evidencia, que hubo evidencia durante la construcción de la planta de manifestaciones agudas de violencia de género, como lo son la explotación sexual infantil, prostitución clandestina, trata interna de mujeres con fines de explotación sexual y comercial y violencia doméstica. Mencionar que se multiplicaron los prostíbulos, la alta demanda por la masculinización genera todo esto, y hay una ausencia total del Estado, porque yo tuve que leer una tesis de grado y alguna información más que encontré por ahí, porque no hay investigaciones del Estado, hay una negligencia absoluta del Estado respecto a controlar esto y a prevenir esto. Es como que tenemos gran inversión en diferentes instituciones respecto a lo que es la temática de género, pero cuando se piensa en desarrollo y en la generación de empleo, no se piensa en generación de empleo igualitario. El 85% de las personas que trabajan en el sector forestal son hombres, y ahora se plantea la construcción de un tren, se plantea la construcción de una pastera de celulosa. ¿Cuántas mujeres creen que van a estar trabajando en la fase de construcción? En Fragmento ya pasó, se generaba el empleo para mujeres de rebote en función del empleo que se genera para hombres, de trabajadora sexual, de secretaria, de cocinera, todos empleos menos pagos que los de los hombres. Ahora lo que nos planteamos es trabajo inmediato para hombres y trabajo permanente también para hombres en la planta de celulosa. Y bueno, esta denuncia justamente de que no se le toma relevancia a todos estos temas de la explotación sexual, porque no hay números que nos digan que es un tema preocupante. Y no hay números porque nadie lo está midiendo. Nadie está midiendo esto, y tal, es algo sumamente importante. Y comparar un poco la cuestión de que, por ejemplo, en otros sectores productivos, como es la producción familiar de alimentos, el registro de productores familiares a 2013 nos contaba que un 53% de trabajadoras son mujeres y el 47% hombres. ¿Por qué no pensar planes de desarrollo que generen empleo de forma igualitaria? ¿Por qué no estamos teniendo en cuenta esto? ¿Por qué no estamos estamos generando las condiciones para que todos estos manifestaciones agudas de violencia de género se den? Estamos trasladando a poblaciones masculinas, sabiendo lo que ha pasado antes, a poblaciones masculinas con poder adquisitivo, a pequeñas ciudades sin previsiones, digamos. Entonces, bueno, plantear un poco de esto y dejar, antes de cerrar, dejar un poco planteado el desafío a distintos gremios de profesionales. Vamos a ir por las distintas cátedras, planteando el desafío de que los gremios de profesionales planteen planes de desarrollo alternativos para este país. Porque hay planes de desarrollo, siempre nos plantean a las personas que nos planteamos en contra de este proyecto de UPM, bueno, ¿cuál es la contrapropuesta? Bueno, se la dejamos a la academia que nos ofrezca una contrapropuesta, y tal, lo anuncio ahora y vamos a estar contactándonos luego con las personas. Bueno, muchas gracias. Bueno, en cuanto a derechos humanos, en ese aspecto va a hablar Valeria España, abogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
estamos en un momento regional muy complicado, así que poder estar en esta sala con un encuentro tan potente y efervescente realmente emociona, y sobre todo porque venimos en una racha de malos climas, mucha lluvia, pero mucha resistencia también. Simplemente son pocos minutos, así que voy a tratar de ser concisa y breve. Traje una pequeña presentación que está ahí, no sé si se ve hasta el fondo, pero más que nada son puntos a recalcar, no son presentaciones, no es una PowerPoint con tantos datos. Y bueno, la idea que vengo a traer acá es, en nombre del desarrollo, graves violaciones de derechos cometidos en el marco de proyectos extractivistas. La idea es poder visibilizar algunas de las cuestiones que se han planteado aquí, que tienen que ver con algunas situaciones que han sucedido en la región y que hoy se repiten en Uruguay, ¿no? Los espacios de resistencia no han parado y por lo tanto no han logrado disputar modelos de desarrollo que estén basados justamente en lo que se mencionaba acá sobre la reprimerización de la economía, y por lo tanto es necesario plantear. Si bien se ha definido el derecho al desarrollo, existe por parte de las personas que han estudiado nuevas formas de colonialismo, justamente que hay un reduccionismo economicista frente al tema del desarrollo, ¿no? O sea, es decir, lo que hemos visto en algunos países como Bolivia o Ecuador, por poner algunos ejemplos, es que para poder hacer real esta idea del bien común, muchas veces se justificaba en nombre del desarrollo algunos emprendimientos. Esto le valió, por ejemplo, a Ecuador, en la época correísta, perder una base política muy importante justamente por las tensiones que se daban en esta idea de desarrollo. Pasó lo mismo en Bolivia con el TIPNIS, por ejemplo, y de alguna manera esta dificultad para poder hacer carne una constitución que reconoce un catálogo amplio de derechos sociales, que reconoce los derechos de la naturaleza y sin embargo sigue negociando el futuro de las sociedades en nombre de este concepto de desarrollo. Entonces, de alguna manera, esto lo que vemos es que hay un extractivismo que se reinventa. Gudinas lo dijo en esta sala hace 10 años aproximadamente, que junto con varias organizaciones y algunas compañeras están aquí, se discutía qué se iba a plantear en la Cumbre de los Pueblos a propósito de Río + 20. Y Gudinas hablaba justamente de esta idea del neoextractivismo para señalar las particularidades del modelo extractivista exportador que se desenvuelve en los gobiernos de la región, que se desenvolvió en la época de Lula, de Dilma, y que se desarrolló también en los casos de Bolivia. Sin embargo, a pesar de esto que planteo, y quiero ser muy clara también desde qué lugar nos posicionamos nosotros, como Centro de Promoción de Defensa de Derechos Humanos, es desde la izquierda social. No puede haber una resistencia a UPM que sea militarista, que sea patriarcal y que sea capitalista. En ese sentido, nosotros queremos plantearlo muy fuerte y muy claro, porque en el afán de resistencia de esto se pueden colar otros intereses que no tengan como objetivo la protección del pueblo y la protección de los cuerpos que se ven violentados por este modelo extractivo exportador. Bien. Escudo de resistencia. Para las personas que trabajamos temas de derechos humanos y que trabajamos temas desde una perspectiva internacional, claramente estamos en tiempos de mucho oscurantismo, el multilateralismo está en crisis y por lo tanto vemos constantemente las contradicciones de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, el discurso nunista y la prédica de los ODS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hablan de hambre cero pero que no ponen en cuestión justamente los modelos que atentan contra la soberanía alimentaria, por poner un ejemplo, y sin embargo siguen siendo también espacios y mástiles de resistencia que muchas organizaciones y movimientos, pueblos indígenas y defensoras y defensores de derechos humanos en todo el continente han utilizado también como una herramienta para poder resistir.
Y en ese sentido también, por lo menos también desde el CNDH, nuestra postura es que el derecho histórico es herramienta de poder al servicio de los más poderosos, también puede transformarse y pensarse en otras claves. Por lo menos nosotros lo que vimos en el caso de Belo Monte, que es esta imagen que está ahí, que es la hidroeléctrica en Brasil, es que una organización viva y muy movilizada de indígenas lograron presentar junto con otras organizaciones un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder detener esta propuesta. Esto se desarrolló en el 2011 y efectivamente presentaron el recurso para parar la construcción de la hidroeléctrica basándose en la idea de no queremos que esta presa destruya los ecosistemas y la biodiversidad que nosotros hemos cuidado durante milenios y que aún podemos conservar. De alguna manera guarda mucha similitud con muchas cuestiones de resistencia que se han planteado acá. Y en ese momento, con la presentación de esta medida cautelar, en el 2011, repito, se logró parar provisionalmente la construcción de la hidroeléctrica, no sin que eso generara un caos diplomático que generó que Brasil dejara de pagar su cuota en la OEA y que retirara a su representante también de la OEA, ¿no? Generó todo un clima al grado tal que desde el 2011 no ha otorgado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ninguna medida cautelar para parar este tipo de emprendimientos. Pero la puerta está. Y eso también es necesario plantear porque cuando se agotan otros mecanismos nacionales, cuando claramente ha habido un ninguneo y una constante, de alguna manera, discrecionalidad institucional y negación sistemática de derechos fundamentales, tenemos que pensar en otras puertas que de alguna manera no están en el territorio. En este sentido, a nosotros nos preocupa muchísimo las violaciones que ya se han cometido hasta ahora, desde que se está negociando la segunda planta, y las que están por venir. Y por lo tanto tenemos que advertirlo. Creemos que de alguna manera, desde que empezaron las negociaciones, se ha negado sistemáticamente el derecho al acceso a la información pública. Nosotros presentamos diversos pedidos de acceso a la información pública junto con los compañeros y compañeras de redes Amigos de la Tierra, y la medida sistemática violando el principio 10 de Río era que era una información discrecional. O sea que el mensaje es que la información, si se preserva para el inversor, es mucho más importante que si se garantiza el derecho al acceso a la información para los ciudadanos y las ciudadanas, y eso claramente genera un caos en términos democráticos. La violación de la normativa nacional en términos de consulta previa e informada. En Uruguay hay un desafío porque no ha ratificado el convenio 169 de la OIT en términos de consulta previa y libre informada, aduciendo que no hay pueblos indígenas, pero esto genera una gran dificultad para instrumentar también cuáles son los mecanismos idóneos para poder consultar a las vecinas y vecinos afectados por este tipo de proyectos. En ese sentido también creemos que la institucionalidad ambiental en Uruguay está en crisis. Eso también es necesario plantearlo, porque de alguna manera la crisis de legitimidad está dada cuando se crean instituciones para legitimar procesos porque sí. Entonces, si tenemos una Dirección Nacional de Medio Ambiente que va a dar la autorización a pedido, entonces no tenemos una institucionalidad ambiental y tenemos que darle autorización. Simplemente para terminar, porque tengo que redondear y plantearlo también claramente, es, bueno, ¿qué horizontes posibles tenemos? La resistencia es importante, es fundamental, no perder de vista el fondo de lo estructural, y por eso repito que la resistencia a UPM y la resistencia al tren de UPM tiene que ser una resistencia antipatriarcal, anticapitalista, y de alguna manera que podamos también identificar una gran lección que nos ha dado el ecofeminismo, que es pensar también otra forma de sindicalismo que tiene que ver justamente con lo que decía el compañero Carlos, que es no en nombre del trabajo ni de cualquier trabajo,
vamos a aceptar las condiciones imperiales de este modelo extractivista. Y también, simplemente porque tengo que ir cerrando, traer una reflexión que tenía Galeano, que es justamente lo que nos trae esta situación. Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos, otros ganaron, pero ocurre que quienes ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia de su desarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia de desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transforma en chatarra, los alimentos y el agua se convierten en veneno, y Galeano ya no está, pero los bosques nativos se convierten en papel. Y la idea es poder seguir resistiendo esto y no buscar la respuesta o la alternativa y la contraofensiva en la academia, como decía el compañero, yo vengo de la academia, sino también los movimientos sociales. El feminismo y los movimientos por la soberanía alimentaria están trayendo propuestas sobre la mesa y tenemos que explorarlas, escucharlos más y organizarnos desde el propio movimiento trabajador también. Muchas gracias. Bien, quedan en aspectos educativos dos exponentes. Le pedimos a Carlos Santos de ADUR, Oficina Central, que se acerque. Y bueno, le damos la palabra a Mariana Nicandro, de ADES. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo soy miembro de la Comisión en Defensa del Ambiente y la Vida de ADES Montevideo, la Comisión de Docentes de Secundaria. Bueno, así. Bueno, nada, eso. En primer lugar, agradecerles, contarles un poco que la posición oficial de ADES Montevideo es contraria a la instalación de la segunda planta de celulosa, todos los argumentos que aquí han vertido, y además por cómo nos afecta a nosotros como trabajadores de la educación y cómo afecta a la educación en general el proyecto UPM en su globalidad. Nosotros desde la comisión nos hemos enfocado en dos aspectos fundamentalmente. Uno que tiene que ver con el impacto del tren en los liceos. Nosotros pertenecemos a ADES Montevideo, que pertenece a una federación que es nacional, que es la FENAPES, pero bueno, yo voy a seguir un poco a hablar desde la perspectiva de Montevideo. Entonces ahí lo que hicimos nosotros es un pequeño relevamiento de cuáles son los liceos que están afectados. Ahí, si se está proyectando, por favor, gracias. Bueno, en Montevideo hay 14 liceos afectados, y si vamos a los departamentos, voy a ir súper rápido porque si no va el tiempo. Si vamos a los departamentos de Montevideo, Carolina y Durazno, son 36 los liceos, que ahí hay una tablita con diferentes impactos, o sea, los diferentes metrajes. Dentro de Montevideo, el que está más comprometido es el Liceo 23, que se ubica en Sayago, que el liceo mismo da para la vía, o sea, está pegado a la vía. Entonces ahí todo esto de los movimientos de suelo, las vibraciones constantes, bueno, el ruido sonoro, ¿no? Ahora nos molesta la lluvia, en ese momento para dar clases nos va a molestar el ruido del tren, la contaminación del aire sonora y el acceso, la seguridad en cuanto a movilidad, ¿no? Como decía Sonia, creo que hablaba hoy, hay por ejemplo 2 escuelas en Capurro, una escuela y un jardín, que quedan en la franja entre la vía y la bahía de Montevideo. O sea, todos los chiquilines que van a esas escuelas, esos niños, seguramente vienen del otro lado de la vía. Entonces, eso va a ser un impedimento, y estamos hablando de jardines públicos y escuelas públicas. Porque ahí, en la siguiente plaquita, también están las escuelas. La escuela 34, que está en Peñarol, lo mismo. O sea,
la entrada de la escuela es la vía, ¿sí? Es tremendo, y es tremendo que a nivel de las autoridades de educación, tanto primaria como secundaria, esto pase como si nada, ¿no? Es como si se fuera a pintar el liceo o una reforma de chica a nivel del impacto, y no le está dando bolilla. Desde la Asociación de Docentes solicitamos al Consejo de Educación Secundaria información al respecto, es decir, ¿qué han hecho las autoridades de secundaria sobre este tema? ¿Han estudiado? ¿Le han pedido información al Ministerio de Transporte? ¿Piensan hacer algo? ¿Les preocupa realmente la seguridad de sus estudiantes y de sus trabajadores? No hemos tenido respuesta, pero esto fue en estos días, o sea que esperemos un poco que nos dé tiempo. Y el segundo aspecto es lo que tiene que ver el impacto de UPM y su proyecto, su globalidad, en lo educativo estrictamente. Y ahí me voy al contrato de ROM UPM, que en uno de los aspectos, que acá me detengo un poco, se plantea, el gobierno asume el compromiso de impulsar, luego de la decisión final de inversión, de impulsar nuevas carreras a nivel de UTU, y lo pongo ahí en rojo porque es impactante realmente, eso es parte del contrato, no lo estamos inventando, eso lo firmó, los que firmaron el contrato, ¿no? El gobierno, quería acordarme los nombres ahora, por favor. Deberá tener en cuenta y aplicar de buena fe las decisiones de UPM. Esto se compromete el gobierno nacional para impulsar nuevas carreras a nivel de UTU. Impulsar, aplicar y respetar de buena fe las visiones de UPM en materias, en nuevas carreras de UTU. Acá nosotros lo que denunciamos es una violación tremenda de la autonomía de la educación. Ustedes saben que en materia de planes y programas a nivel educativo y en particular educación media, quien tiene la responsabilidad y la potestad legal de hacer eso son los consejos de la NEP, es decir, en este caso el Consejo Técnico Profesional, en el caso de secundaria, el Consejo de Secundaria y la NEP en su conjunto. Es decir, ni siquiera el Poder Ejecutivo puede inventar una carrera o puede inventar una visión para determinada carrera. O sea, no está autorizado el Poder Ejecutivo de este color que está ahora gobernando o de ningún color, justamente porque la autonomía es eso, es la defensa de la educación más allá de los cambios coyunturales, más allá de los cambios de turno, más allá del modelo de desarrollo que se impulse en tal o cual momento. O sea, la educación se tiene necesariamente que pensar a larguísimo plazo. Entonces la autonomía es lo que resguarda justamente a los intereses de turno, ya sean empresariales, como en este caso, o políticos. Entonces, con esto se viola la autonomía y es muy doloroso, porque en la autonomía a nivel educativo, bueno, en la universidad con el gobierno, ha costado mucho para el movimiento popular, para el movimiento pedagógico, crítico, y lo que están haciendo con esta violación de la autonomía, con la violación de la necesidad, que ahora me detengo un poquito, es pasar por arriba de una tradición pedagógica de izquierda, es no respetar la historia de la izquierda en términos de pensamiento pedagógico crítico. Eso es lo que están haciendo, y es de un nivel de colonialismo que realmente me enoja cuando lo digo, porque es atroz, es atroz. En estos días, hace una semana o 2 semanas, el CODICEN presionó al gremio estudiantil del Liceo 28, Montevideo, Pocitos, para que retiraran un pasacalle que decía la reforma no es la forma, en contra de la campaña de militarización que propone Larrañaga. El CODICEN consideró que eso violaba la laicidad. Que el gremio estudiantil pusiera un pasacalle. O sea, algunos de los que están acá son jóvenes, yo también, no participé de la huelga del 96, de los conflictos educativos del 96. Pero ¿a alguien se le ocurre que un gremio estudiantil no pueda poner un pasacalle expresando su posición respecto a algo? Bueno, para este CODICEN, colgar un pasacalle con la manifestación, la posición política de un gremio estudiantil sobre un tema de agenda político es violar la laicidad. Esto que está acá en el artículo 364 del contrato no es violar la laicidad. Que UPM imponga su visión en nuevos planes y programas no es violar la laicidad, según el Consejo, según las autoridades y
y bueno, y todo lo que firmaron esto. La laicidad se entiende como el tratamiento integral y crítico de todas las posiciones. Nosotros como docentes y nosotras como docentes, cuando abordamos un tema, siempre tenemos que plantear las diferentes visiones sobre un mismo tema. De eso se trata de construir pensamiento crítico, de eso se trata de la laicidad. No decir lo que Mariana piensa sobre la revolución industrial o lo que fuese, ¿no? Los pros y los contras, las diferentes interpretaciones historiográficas sobre eso. Bueno, acá no. El gobierno se compromete a aplicar de buena fe las visiones de UPM. Es una violación tremenda de la laicidad y pasa así como si nada. El cartel del 28 lo bajaron. Bien, otro aspecto que llama la atención es esto que está ahí que dice interés corporativo, o que va a estar